Manuel Balcázar es especialista en inteligencia, seguridad nacional y director de MB, Manuel Balcázar Consultores. Manuel, gracias. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Muy bien todo, gracias. Un saludo a ti y a tu auditorio. ¿Qué pasa exactamente, Manuel, con este tema de los secuestros de los migrantes que no alcanzo a apreciar que sacuda a la autoridad mexicana? No, es mi impresión, puedo estar equivocado, pero hoy incluso el presidente pienso que pudo haber sido más enfático sobre el tema. Claro, mira, tengo la impresión que este tema de los secuestros hacia los migrantes lamentablemente no es algo nuevo, solo que estaba focalizado en ciertos puntos. Recordemos que hace unos años los Zetas hacían pues estas prácticas, particularmente en frontera sur y en frontera norte. Está el lamentable caso de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Está el caso de otros migrantes retenidos en ranchos de Tenosique, en Tabasco, en Palenque, Chiapas, y estaba como muy acotado. Lo que estamos viendo aquí en el caso de San Luis Potosí, Nuevo León, que al cambiar la política migratoria, tanto de Estados Unidos como de México, pues la facilidad con la que se mueven los migrantes es mayor, como bien señalabas. Estas personas tenían un permiso para circular que otorgó la autoridad migratoria, situación que, déjame decirte, ya está cambiando. Es decir, hubo un anuncio de la autoridad migratoria que ya van a restringir esos permisos, si no es que ya los restringieron. Entonces, son pocos los que cuentan ya con esos permisos que estarán por expirar porque duran 30 días y están ejerciendo ese derecho, pero los delincuentes ven en los migrantes la oportunidad de delinquir, porque en sí un migrante es demasiado vulnerable porque no conoce el país, porque no quiere denunciar, y no quiere denunciar porque primero no conoce el sistema jurídico y segundo no quiere ser identificado por las autoridades ante el temor que lo deporten. Y otro punto que es muy importante, que tiene una fuente de financiamiento, es decir, en sus países de origen, principalmente la gente que proviene de Centro, Sudamérica y el Caribe, pues hay familiares que pueden disponer de algún bien, ir a pedir un préstamo y pagar por el rescate de sus familiares. Ajá. Entonces, esto hace que sea demasiado atractivo para el crimen organizado, y en otros casos que han habido algunos registros de esto, los migrantes que no pueden económicamente recuperar su libertad son forzados a trabajar o a integrarse en las organizaciones criminales como vigilantes, como gente que asesina. Entonces también como que les ayudan en esa parte, forzado por supuesto, pero bueno, eso hace que estos migrantes sean presa del crimen organizado, que además pues cada vez empieza a dar muestras de la expansión de su actividad. Es decir, recordemos que hace algunos años se les llamaba narcotraficantes porque su negocio principal era el narcotráfico, pero hoy es narcotráfico, es extorsiones, es secuestros, es cobro de piso, es tráfico de armas, es trata de personas, es robo de combustible. En fin, van ampliando la galería de actividades que tienen. Y bueno, esto hace pues un reto. Ahora, ¿por qué, como bien señalabas, la autoridad federal, que es a la que le compete la política migratoria? Eso también hay que aclararlo, porque escuchaba al gobernador de San Luis Potosí que es importante que se sumen las autoridades estatales a colaborar, pero la ley le confiere a la autoridad federal la gestión de la política migratoria. Pero si recordamos el lamentable caso de Ciudad Juárez, donde murieron 50 migrantes en una estación migratoria, pues vemos el tamaño del drama y de la insensibilidad. Y tenemos un comisionado nacional de migración sujeto a investigación penal en funciones. Entonces, estas circunstancias yo creo que nos explican el por qué casos tan graves como los que estamos viendo se toman con la ligereza que se están tomando, de señalar, bueno, pues sí, es que eran unos cuantos, ya aparecieron 9, y se va minimizando el asunto sin realmente darle el peso que tiene, pues que es un drama humano, por un lado. En algunos lugares hay prácticamente crisis al estar desbordando los albergues y las instalaciones, y lo que tenemos en el fondo también pues es la necesidad de coordinar la política migratoria desde la Secretaría de Gobernación. Recordemos que cuando fue el lamentable incidente de Ciudad Juárez,
que murieron los migrantes por la negligencia de las autoridades, pues lo primero que dijo el secretario de Gobernación es de Relaciones Exteriores, a él le tocó, y entonces dijo el canciller, no, la ley dice que es gobernación, y apelaron a un acuerdo interinstitucional donde la Cancillería llevaría una parte de la política migratoria, pero eso no puede sobreponerse a la ley que le ordena específicamente a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración, pues tener un control de la política migratoria, y esto nos lleva también a los puntos de internamiento en territorio nacional. La frontera sur en particular prácticamente son altamente porosas, no hay mecanismos de registro, no hay mecanismos de control y mucho menos de seguimiento de los migrantes que están. Yo tuve oportunidad de visitar hace algunos meses pues las oficinas, no pude entrar, pero estuve hablando con varios migrantes, con trabajadores de ahí, y es prácticamente a papel y con computadoras pues viejas e insuficientes como se lleva el registro de los migrantes que deciden acercarse a estas estaciones o a estos puntos, o los que aseguran en algunos puntos del camino. Pero aquí el tema es que no sabemos quiénes son, no sabemos cuántos son, no sabemos cuándo entran, por qué entran, y algo que a mí me parece muy importante y creo puede ser una oportunidad para el país y para los migrantes, la capacidad de mano de obra, de conocimiento, de talento que viene detrás de los migrantes. Yo estoy convencido, porque me tocó hablar con algunos de ellos, estos eran de África, pues que tenían estudios técnicos en electrónica, otro en química, había un biólogo, es decir, hay gente que puede aportar su talento al país, pero cuando metemos todo en un saco de todos son migrantes, son ilegales, no tienen permiso y no se les concede el estatus de personas migrantes no documentadas y se implementa una política migratoria integral que tenga al individuo en el centro, pues pasa esto que está pasando y yo creo que se va a agudizar un poquito más. Manuel, déjame plantearte, Manuel, el tema porque también el gobernador de San Luis Potosí dijo, ese Nuevo León, ¿no? Así como, pues allá están, ¿no? Que en lugar de estar ayudándose, ese Nuevo León. Pero déjame plantearte, no tenemos la capacidad en el país como para tener un seguimiento de cómo un camión que uno sabe se utiliza para que fueran llevados migrantes, que se sabe por dónde entran, por dónde van, que en la carretera no sean detenidos por la Guardia Nacional. No hay manera de saberlo, es muy difícil, no funcionan nuestros servicios de inteligencia, o más bien los dejan que lleguen a la frontera y entonces que viajen un rato, total, los traemos del norte al sur y del sur al norte, ¿o qué, Manuel? A mí me da la impresión que entra en un tramo burocrático, primero de competencias y órdenes de gobierno. Bien señalabas que el gobernador de San Luis dice, pues esto fue Nuevo León dice, pues sí, pero el GPS registra que los secuestraron en San Luis, y entonces empezamos a ver una disputa burocrática donde la capacidad de los servicios de inteligencia que existe, eso quiero remarcarlo, no se usa, y eso es otro aspecto, porque pues están así como normalizando efectivamente pues que lleguen, y estaban también como acostumbrados a esta idea en Estados Unidos de pues ellos se van a hacer cargo. Cuando termina el título 42 que cambia la política migratoria de Estados Unidos, pues ya empieza como que a generar otro problema, pero no se está enfatizando este componente. Si lo puede hacer el crimen organizado de identificar al autobús y secuestrarlos, por supuesto que la autoridad lo puede hacer, pero tengo la impresión que han sido consignas no presentes en las mesas de construcción de la paz para garantizar integralmente la seguridad carretera. Entiendo que es difícil porque muchos de estos criminales tienen campamentos, están ocultos y prácticamente no tienen otra cosa que hacer más que esperar a que pasen y salen. Pero también creo que sí valdría la pena pues, hacer este esfuerzo integral de servicios de inteligencia, de política migratoria. Aquí Estados Unidos, por fin, después de 4 años, tomó la decisión de sus consulados y embajadas en Centroamérica empezar a informar de cuáles son las condiciones. Sí. México tendría que hacer algo similar, pero aquí entonces tendríamos la política de seguridad carretera, que creo tiene grandes áreas de oportunidad, la política de atención migratoria y la coordinación interinstitucional entre entidades federativas
y órdenes de gobierno. Yo creo que el eje de la inteligencia tiene que ir en estos 4 puntos para articular y proteger a todos los ciudadanos como lo establece la Constitución. Cualquier persona que ingrese a la territorio nacional está protegida. Manuel, te mando un gran saludo, Manuel Balcázar. Gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. Gracias a ti, Javier. Buenas noches. Un abrazo. Gracias.